Buenos días, hermanos. Continuamos con el estudio de la palabra desde la distancia, pero unidos por el amor del Señor. En esta mañana vamos a mirar el capítulo 16, vamos a terminar el capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el 40. Y primero que todo quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, porque tú nos puedes hablar a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado, Señor, con este estudio del libro de Hechos, Padre, las grandes y maravillosas obras que tú haces en la vida de los hombres, Señor, a través del poder de tu Espíritu. Y por eso te ruego, Padre, que hoy sigas obrando de esta manera tan maravillosa en las vidas, en las mentes y en los corazones de aquellos que escuchan este mensaje, Padre. Te doy gracias porque es tu palabra, Señor, la que penetra hasta lo más profundo de cada persona, de cada ser, Señor, y hace que haya un cambio real en la vida, Señor. Te rogamos que al abrir tu palabra, Señor, nos hables y nos muestres, Señor, la verdad y lo que tú quieres, Señor, que aprendamos para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Padre, y a ser obedientes a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, y ponemos este tiempo en tus benditas manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice el versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles les hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, vamos a recordar a manera de introducción lo que había pasado anteriormente, ¿no? Porque aquí comienza el versículo 35 diciendo: cuando fue de día, o sea que ha pasado ya una noche, ¿no? ¿Y qué pasó en esa noche? Pues vamos a recordar que Pablo y Silas, después de ser azotados, ellos fueron llevados a la cárcel, fueron aprisionados de sus pies, y dice que ellos hacían algo y era regocijarse. Podemos ver en el versículo 25, dice: pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Podemos ver aquí que Pablo y Silas, después de ser azotados, ellos se regocijaban y oraban. Y esto se puede ver que ellos cantaban himnos a Dios. Y parece muy extraño, ¿no? Porque después de ser azotados, comenzar a orar y alabar al Señor. Pero fue la reacción de Pablo y Silas. Ellos se regocijaron de sufrir por el Señor, de ser azotados por causa del Evangelio, de predicar a Cristo. Y así dice que milagrosamente sus cadenas se soltaron después de que hubo un gran terremoto que sacudió a la ciudad. En el versículo 26 dice: sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este regocijo, esta actitud de los hermanos que ocasionó un milagro. Y se ve que Dios estaba orando allí en medio de ellos. O sea, fue algo que sucedió esta noche. Pero también pasó algo en esta noche y fue que se salvó la vida y el alma de un hombre, y era el carcelero. Sabemos que dice la palabra que este hombre, como estaba cuidando a los presos, y al ver que las puertas estaban abiertas porque él despertó, estaba durmiendo, lo cual era raro, ¿no? Nos compartía la semana pasada nuestro hermano Fabián que son cosas que si uno analiza no era lo que debía estar haciendo el carcelero debía estar era cuidando, ¿no? Pero él despierta y se iba a matar. Dice, porque pensaba que ellos habían huido, pero Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y luego este hombre dice que se postra, dice, se precipitó adentro temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí este hombre reconoce su estado, su condición y reconoce la soberanía de Dios y se entrega al Señor. Reconoce que debe recibir este regalo tan grande de la salvación. Y también dice que no solamente él, sino su familia se bautizaron, o sea, ellos creyeron, como dice en el versículo 33. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hubo varias cosas que sucedieron en esta noche, porque dice aquí cuando fue de día, o sea, en esta noche pasaron varias cosas. Fue una noche muy especial y llena de milagros. Y ahora cuando amanece, dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Y aquí podemos ver que los magistrados dan una orden porque reconocen que han cometido un error. La orden que dan es suelten a estos hombres, a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque reconocen que habían hecho mal. Y querían encubrir este error como si nada hubiera pasado. Pero aquí Pablo hace una denuncia. Pablo reacciona y la manera en que reacciona Pablo es denunciando esta injusticia. Porque dice el versículo 37, después de azotarnos públicamente, o sea, la primera denuncia que hace Pablo es, nos quieren soltar, pero nos azotaron públicamente. También dice, sin sentencia judicial. Hace dos denuncias aquí. Después de azotarnos públicamente, también dice, sin sentencia judicial. Pero también hay otra denuncia, hay 5 denuncias que hace Pablo. La tercera es que violaron sus derechos como ciudadano romano, porque era un delito grave castigar o azotar sin hacer un juicio a los ciudadanos romanos. Entonces aquí los magistrados reconocen que han cometido un error, pero quieren hacer como si nada hubiera pasado, y Pablo está denunciando estos hechos. También dice, nos encarcelaron, o sea, sin un juicio previo, injustamente les encarcelaron, y en quinto lugar dice que nos quieren echar encubiertamente. Aquí Pablo está haciendo valer sus derechos como ciudadano romano, está reclamando sus derechos, y es una reacción que tiene Pablo al ver esta injusticia que se está cometiendo con ellos, ¿no? Entonces podemos mirar aquí cómo estas personas, estos magistrados de que se habla aquí en la palabra, han hecho algo que realmente no
no es debido. ¿Y qué reacción tienen los magistrados cuando escuchan que Pablo hace estas denuncias? Ellos dicen que tuvieron miedo. Cuando los alguaciles hacen saber estas cosas a los magistrados, dice el versículo 38, tuvieron miedo porque oyeron que eran romanos. El temor que tenían ellos era porque escucharon que Pablo y Silas eran romanos. Y ellos se exponían a ser expulsados de su cargo. La consecuencia de ellos obrar de esta manera era que podían ser expulsados de su cargo, y también no solamente esto, sino que traía consecuencias para Filipos, que es la ciudad en donde ellos estaban, porque esta ciudad podía perder todos sus privilegios de los cuales gozaba por ser una colonia romana. ¿Y cuáles eran estos privilegios que tenía esta colonia? Pues ellos tenían su propio gobierno, un gobierno independiente, y esto era un privilegio que tenía esta ciudad, y por esta causa, esto que habían hecho los magistrados, podían perder esta independencia de gobierno. También otro privilegio de los cuales gozaba esta ciudad era que tenían exención de impuestos, y también que podían tener posesión plena de la tierra. Entonces, los errores que cometen estas personas los pueden tener consecuencias para ellos personalmente, pero también para la ciudad. Entonces era algo grave, era un crimen que ellos habían cometido grave, y por eso dice que ellos tuvieron miedo. Los privilegios de los cuales gozaba un ciudadano romano eran, digámoslo así, como buenos de los cuales gozaban estas personas, y por eso Pablo apela a que se haga justicia, que él dice, ¿cómo nos van a tratar de esta manera y ahora nos quieren sacar encubiertamente? Bueno, entonces aquí podemos pensar en algo, ¿no? Que estas personas, estos magistrados, tienen temor por haber hecho algo malo. Pero el temor que viene es porque hay un gobierno al cual ellos están sujetos, y ese es el gobierno romano, ¿no? Hay una autoridad superior a la cual de la cual ellos se rigen. Pero podemos pensar que estos hombres, estos magistrados, parece que donde habían estos magistrados, en cada ciudad habían dos magistrados. No menciona aquí la palabra cuántos eran, pero digamos que eran dos. Estos dos hombres, al ver lo que habían hecho, las consecuencias que podía traer sobre sus vidas, tuvieron miedo. Pero ¿qué reacción tendrían estos magistrados si supieran que estos hombres pertenecían a un gobierno mucho más alto y mucho más poderoso que el romano? Quiero que miremos unos versículos en Segunda de Crónicas 19:6. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 19:6, hablando el Señor a su pueblo, y hablando de las personas que ejercían autoridad, dice, y dijo a los jueces, Segunda de Crónicas 19:6, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. El Señor, hablando a los jueces, les dice, miren lo que hacen, porque ustedes son puestos para juzgar no en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea, aquí la palabra del Señor nos muestra que Dios habla a las personas que están puestas como jueces. Una de las funciones que tenían estos magistrados era que eran como jueces para estas provincias. Y ellos tenían miedo de un gobierno
terrenal, pero hay un gobierno mucho más superior, un gobierno celestial. Y ellos no tenían miedo de esto, tenían miedo era del gobierno terrenal. Pero Dios a través de su palabra nos muestra que Él es el que quita reyes, Él es el que pone las autoridades. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Una demanda que nos hace el Señor es que nosotros debemos someternos a las autoridades porque las autoridades han sido puestas por Dios. Dios es el que pone las autoridades. Dios es quien da este poder al hombre para ejercer este dominio. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y el versículo 4 en Romanos 13 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, vemos que Dios es el que pone las autoridades y nos manda a regirnos por ellas y a obedecerlas. Pero también manda a las autoridades que no hagan injusticia y que no hagan acepción de personas, porque ellos están puestos, dice, que no juzgando a los hombres como hombres, sino en el lugar de Dios. Es algo muy delicado y que tal vez las personas que están en eminencia y en estos lugares tal vez no entienden. Muchos no entienden porque están cegados y no reconocen que hay una autoridad superior. También dice la palabra en Juan capítulo 19:10, hablando de cuando Jesús es llevado ante Pilato. Y dice la palabra, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, porque Pilato estaba hablándole al Señor y preguntándole, pero el Señor dice que no decía nada, él callaba. Y dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces aquí en esta escena está el Señor ante Pilato y Pilato alardea de su poder delante del Señor. Y el Señor le responde algo muy importante. Jesús dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Es algo muy importante reconocer que toda autoridad es puesta por Dios. Y estos magistrados tenían temor de un gobierno terrenal. Pero hay un gobierno celestial. Dios va a juzgar a cada persona que está en el poder y en eminencia. Y por eso nosotros también debemos reconocer esa autoridad y someternos. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos dejar vulnerar nuestros derechos. Nosotros también podemos apelar a la ley y como lo estaba haciendo Pablo, él dice, no, sino vengan ellos mismos a sacarnos, porque Pablo reconoce que se ha hecho una injusticia. Y parte de lo que Pablo hace es traer como esta dignidad al ser humano y a los hombres que están, digamos, en esta ciudad porque creyeron, como vemos, creyeron muchas personas. Uno de ellos fue el carcelero, también habla de otras mujeres que creyeron. Pero, ¿cuál sería la consecuencia de dejarse humillar así de esta manera, ¿no? ¿Cómo sería, qué sería lo que pasaría con estas personas más adelante? Entonces, yo creo que Pablo también estaba pensando en sus hermanos al hacer estas cosas. Y podemos ver que estos alguaciles vinieron y dice que le rogaron. Ellos vienen y le ruegan que por favor salgan de la ciudad.
hay un temor de estos magistrados al ver que hicieron el mal y quieren taparlo, pero al ver que se están enfrentando a una persona que conoce las leyes y que tiene ciertos privilegios por ser ciudadano romano, pues ellos vienen y dice el versículo 39, rogándolo, lo sacan y les piden que salgan de la ciudad. Entonces aquí vemos también la reacción de Pablo y de Silas. ¿Cuál es la reacción que ellos tienen al ver que estos magistrados reconocieron que habían cometido un error? Porque sabemos que como humanos cometemos errores y tal vez cuando se está en un cargo como estos hombres magistrados, sabemos que cuando no hay un temor de Dios, cuando no hay un conocimiento de Dios, se cometen muchos errores. Y Pablo dice que ellos, saliendo de la cárcel, en el versículo 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Bueno, aquí vemos que ellos salieron de la cárcel, ellos no tomaron acciones para perjudicar a estos magistrados, porque pudieron haberlo hecho, pero se ve que no hay en Pablo y en Silas un corazón de rencor, sino se ve un corazón humilde de estos hombres. Dice que ellos entraron en casa de Lidia, esta mujer que había creído, y dice, ¿qué hicieron al entrar en la casa de Lidia? Dice, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces ellos entran en la casa de esta mujer para consolar a los hermanos, para confirmarlos en la fe. Y dice que se fueron. Algo interesante cuando miramos aquí la palabra es que no dice nos fuimos. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 11, si regresamos, dice aquí en Hechos 16, 11, zarpando pues de Troas, vinimos. Acá hay alguien que está hablando en primera persona y sabemos que es Lucas. Dice Lucas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y así sigue la narración. Entonces acá hay alguien que está narrando estos hechos y es Lucas. Pero luego dice que ellos entran en casa de Lidia, consuelan a los hermanos y se van. ¿Quiénes se van? Pablo y Silas. Aquí no sé, puede que hayan salido otros hermanos con ellos, pero acá lo interesante es ver que Lucas habla de ellos como que se fueron. Entonces, algo que podemos entender aquí es que había este sentir en los hermanos de estar al frente de la congregación. Tenía que quedar alguien para seguir guiando a los hermanos, seguirlos confirmando en la fe, seguir con esta obra que sabemos que el Señor había empezado y que quería perfeccionarla. Entonces, podemos ver cosas interesantes en estos versículos. Y podemos también pensar en lo siguiente. Aquí miramos que hubo una injusticia la cual fue denunciada por parte de Pablo, pero pensemos que hubo una injusticia mayor que esta cuando Jesús fue humillado, torturado, crucificado. Dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Quiero leer esta otra versión de Isaías 53:7, de Palabra de Dios para Todos. Dice, lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo. Aquí podemos ver una injusticia
hecha con los apóstoles, pero pensemos que hubieron también magistrados, hubieron personas que cometieron un crimen mayor y fue crucificar al inocente. Lo trataron cruelmente, lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Aquí se ve a Pablo protestando por lo que le habían hecho. Pero recordemos a Jesús que él no protestó. Dice, guardó silencio como una oveja delante de los que la trasquilan. Jesús sufrió por los pecados de nosotros, por culpa de nosotros. Y estas personas que hicieron estas cosas con Jesús no reconocían lo que estaban haciendo, no sabían que estaban humillando, maltratando, haciendo toda esta clase de cosas, crucificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aquí en estos versículos de Hechos podemos ver el sufrimiento de unos hombres, pero cuando recordamos lo que pasó con este hombre del cual se está dando testimonio de Cristo, porque ellos, Pablo y Silas, han sido torturados, han sido encarcelados por causa de este hombre que fue crucificado, de este hombre escogido por Dios, de este hombre que realmente era Dios, que vino a morar entre nosotros. ¿Y por qué? Por los pecados de nosotros. Y dice que Él no abrió su boca. Y estas personas que hicieron esto, sin darse cuenta de lo que hacían, cometieron el peor crimen de la historia. Sentenciar al santo y al inocente. Pero Él no abrió su boca. Pero podemos ver también algo en la palabra que Él mismo nos enseña, que si lo hicieron así con Él, Él mismo nos dice que también lo harían con nosotros. Pero también nos da una voz de aliento, dice en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor nos da una voz de aliento, una esperanza, porque sabemos que si por su causa somos perseguidos, si por su causa somos humillados, maltratados, si por su causa somos discriminados, recordemos que primero lo hicieron con Él. Y a diferencia de Pablo, el Señor calló. Él no abrió su boca. Él no exigió sus derechos. Él no pidió nada. Él fue a la cruz y murió por ti y por mí. Murió por el mundo. Y el Señor está llamando al arrepentimiento, a que reconozcamos. Así como estos magistrados tuvieron miedo, vinieron y rogaron. Por favor, salgan, olviden lo que pasó aquí, no tomen represalias. Podemos pensar que Dios nos ha dado un poder sobre nuestra vida, para gobernar nuestra vida. Y hacemos injusticia porque dejamos a Dios por fuera. Nos olvidamos de su palabra y de su ley. Y el Señor dice que juzgará esto. Pero al que se arrepiente y se humilla delante de Él, el Señor tiene misericordia. Por eso hay un mensaje de gozo y de aliento y de paz, porque sabemos que Dios es un juez justo, perdonador, y por eso podemos acercarnos libremente a Él y tener paz, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y nos da esta esperanza, que cuando seamos perseguidos, recordemos que a Él lo persiguieron primero, a Él lo torturaron primero.
pero Él resucitó, Él está en el cielo, es Rey de reyes y Señor de señores, y todos tenemos que reconocerle a Él como el gran Rey, el Salvador. Por eso, hermanos, debemos compartir esta gran verdad, que hay un gran juez al cual debemos de someternos todos los hombres, temer a Él, doblar la rodilla ante Él, porque Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y tiene el poder sobre toda autoridad. Era el mensaje para esta mañana y quiero orar y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres Rey sobre todo reino. Tu gobierno es, Padre, y si las personas supieran, Señor, quién eres tú, Señor, temblarían y vendrían delante de ti pidiéndote perdón por hacer mal, por pecar, por no reconocerte a ti como la suprema autoridad. Por eso, Padre, rogamos por aquellos que no te conocen, que también nos des este denuedo para hablar, Señor, y hacer conocer la verdad. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.